Briseño. He estudiado en la Universidad Mayor de San Andrés, aquí en La Paz. Y bueno, me he estado dedicando a esto de BIM, de Revit, ya más de 10 años. Yo he egresado el año 2019 y a partir de ahí me he dedicado enteramente a realizar proyectos de todo tipo y a toda escala, ¿no? Desde viviendas hasta ya un centro médico también, ¿no? En el tema ya de Revit eléctrico, es en donde vamos a nosotros enfocarnos, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a hacer un paso antes va a ser llevar el tema de Dialux, ¿no? Entonces, nuestro curso se compone de dos partes, ¿no? Vamos a aprender primero el software Dialux, vamos a entender de qué trata, luego vamos a exportar esos datos, toda la información que nosotros vamos a obtener de lo que son los resultados que nos da Dialux, y lo vamos a exportar a Revit, ¿no? Entonces, nosotros vamos a lograr un proyecto similar, ¿no? Este proyecto tiene que estar todo colocado donde debe ser, desde los tomacocientes, los interruptores, las luminarias, también deben estar en su posición correcta. Y aquí incluso ya hemos empezado a crear el enductado. Al mismo tiempo, en mi instalación eléctrica, ya todo, por decirles, calculado, todo estudiado, e incluso la parte de planos, vemos que aquí ya se ha trabajado. Tenemos que tener en cuenta que también ya vamos a obtener lo que son resultados, ¿no? En el tipo, por ejemplo, de nuestras luminarias. Entonces, no sé si, bueno, en qué nivel está independientemente cada uno de ustedes en esto del tema de Revit, pero lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver brevemente, ¿no? Nuestra clase consta de 6 clases de 2 horas, ¿no? Entonces, tenemos muy poco tiempo y es un poco complejo este tema de la parte eléctrica, ¿no? Lo importante acá es que tenemos que aprender lo básico, ¿no? Tenemos que aprender un poco sobre, primeramente, luminarias, ¿no? Para entender el tema de Dialux. Luego ya vamos a trabajar con Revit. Entonces, lo que les comentaba, las reglas del juego. Pueden ir consultando, esa es nuestra primera clase, ¿no? Entonces, hoy deberíamos tener cualquier tipo de dudas, las pueden consultar, no solamente de Dialux, de Revit, sino tal vez de la instalación, tal vez un poco del craqueado, los tipos de archivos, cómo nos vamos a, por decirles, a comunicar de nuestro curso mediante el grupo. Y algo que vamos a hacer también es que cada clase vamos a dejar una práctica, ¿no? Una práctica que va a ser de varios tipos, ¿no? Lo importante acá es que aprendamos, como decía en la parte de la presentación. Ahora, no sé cuántos estamos, pero eh, vamos a irnos más que todo controlando ese tema de nuestras prácticas mediante clase, ¿no? Yo he subido lo que va a ser nuestra práctica o no, que es sobre la interpretación de las fichas técnicas en luminarias. Entonces aquí yo ya he subido archivos de ejemplo y lo que nosotros vamos a hacer es aprender un poco sobre esta parte, ¿no? Para que ustedes ya los realicen en lo que es la práctica uno. Y aquí vamos a ir subiendo las demás prácticas también, ¿no? Si hubiera un material, por decirles, del tema de una normativa, ¿no? Porque vamos a subir también, por ejemplo, la normativa boliviana, ¿no? La NB 777, que trata de todo este tema eléctrico. También la normativa que tiene que ver con esto de las acometidas, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto, cómo vamos a captar lo que es, por decirles, desde el poste, ¿no? Desde el servicio eléctrico hasta nuestro proyecto. Por ejemplo, acá ya se ha colocado una batería de medidores. Nosotros podemos ocultarle la tapa y podemos ver que lleva por dentro. Entonces aquí lo hemos acomodado más o menos como nos indicaba la norma, ¿no? Nos da un lugar, le hemos dado la altura que nos indica la normativa dependiendo al nivel del piso y lo hemos ido distribuyendo. Entonces esos temas también lo vamos a ir subiendo a esto de
nuestra plataforma, ¿no? Luego, ¿qué tenemos que hacer para esta nuestra primera clase? Muy aparte de las prácticas, primero tener listo lo que es el software. En lo que es Telegram, ya es lo que es los enlaces para descargar el programa. También está un video de cómo se craquea. Y también está un archivo que tienen que descomprimirlo y están los archivos para realizar este paso, ¿no? El paso de craqueado. En el caso que ustedes no puedan realizar esta parte, ¿no? De utilizar Zebit con los archivos que yo les estoy dando, bueno, en anteriores cursos me consultaban que no les funciona el método, ¿no? Que yo les doy, no les funciona el crack, por decirles. Entonces, bueno, yo estoy usando exactamente los archivos que les he compartido. No he descargado ningún otro archivo, tampoco estoy utilizando otro crack. Entonces, a manera de comentarles, ¿no? Es muy independiente el caso de cada computador. En el caso que ustedes, por decirles, hayan usado lo que son las licencias educativas anteriormente y que hayan expirado, y quieran usar lo que es esta parte del proceso, ¿no? Del craqueado y demás, no les va a funcionar, ¿no? Esto porque Revit, muy aparte de instalar solamente, perdón, Autodesk, cuando ustedes solicitan, ¿no? Esto de la licencia, no solamente les instala Revit, ¿no? También les instalan programas que se encargan de controlar esto, ¿no? De las licencias, del uso genuino de Autodesk y demás, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a panel, vamos a ver unos cuantos. Aquí lo ordena por nombre, ¿no? Este es el más importante, el que se llama Autodesk Genuine Service. Si ustedes lo quieren desinstalar, no les va a permitir, ¿no? Les va a salir una pantalla de bloqueo y les va a indicar que no pueden desinstalar ese programa, ¿no? Esto es porque se encarga, como les digo, de trabajar esa parte del crack, ¿no? Por eso es bloquear todos los métodos que se usan para craquear. Entonces, mucho cuidado. Segundo, eh, en algunos casos van a tener que, por decirles, de instalar sus Windows, ¿no? Esto, como les digo, pasa seguido. Esto es muy independiente, como les digo. Eh, otro caso que ustedes puedan eh, tal vez experimentar, bueno, en Facebook hay muchos anuncios que dicen, ¿no? Se evita 20 bolivianos a 15 bolivianos y viene, ¿no? Una persona, el técnico, se conecta por AnyDesk, que es un servicio de, por si es un control virtual, ¿no? Él se conecta y controla con tu mouse, con su mouse o tu computadora, como si estuviera ahí, y se realizan todo el proceso de instalación de forma virtual, ¿no? Y todo, solamente te cobra unos cuantos bolivianos, porque a fin de cuentas ellos ya tienen bastante experiencia, ¿no? En este tema de la instalación. Entonces, manera de recomendación, ¿no? Una vez no se rompan la cabeza queriendo instalar y van a perder tal vez mediodía o toda la tarde. No es bueno, a veces es bueno acudir a una persona un poco más experimentada, ¿no? Eso no es nada malo, ¿no? Lo importante es que tengamos resultados. El tema de Dialogs también, eh, si ustedes lo han usado anteriormente, bueno, esto es nuestro mismo proyecto, ¿no? Es lo que estamos viendo acá en Revit. Si ustedes lo han manejado anteriormente, Dialux es un software de pago, obviamente es un software que se compra, pero nos da un mes de uso. Esto en las últimas versiones, ¿no? Simplemente tenemos que colocar nuestro correo, registrarnos y podemos usarlo un mes, ¿no? Lo malo es que pasando ese mes ya no vamos a poder crear proyectos nuevos. Otro problema en esto de software, por decirles, original, ¿no? Software Dialux, es que a nosotros nos interesa mucho como arquitectos, como profesionales, como personas que queremos obtener, por decirles, resultados luminotécnicos, todo lo que hace Dialux, ¿no? A mí lo que nos interesa es que yo pueda trabajar de cierta forma exportando mi modelado de Revit
trabajarlo directamente en Dialux y empezar a obtener resultados, ¿no? Como lo que vemos acá, básicamente. Pero para, por decirles, trabajar de esta forma un poco fluido, hay que cumplir unos pocos pasos, ¿no? Hay que primero tener en cuenta que Dialux no es un software de modelado en 3D como es Revit, ¿no? Revit, todos lo conocen, es un software que básicamente realiza todo, ¿no? Podemos realizar la parte arquitectónica, estructural, no solamente colocar vigas o columnas, sino también colocar enferraduras. Lo mismo en la parte de sistemas, ¿no? Trabajar con la parte de HVAC, con la parte de tuberías, la parte eléctrica, incluso aquí ya podemos empezar a cablear si nosotros lo queremos, ¿no? Entonces Revit es un software de cierta forma bien completo, pero cuando ya trabaja con otros programas, como en este caso es Dialux, requiere unos cuantos retoques, ¿no? Entonces eso lo vamos a ir viendo esta clase y también vamos a ir viendo y aprendiendo, ¿no? Lo que es Dialux. Ahora, para lograr este tipo de resultados en nuestros proyectos, hay que darle un retoque en los dos programas. Como les comentaba, cuando ustedes usen esta parte del programa de Dialux, cuando expire su, por decirles, el mes de prueba, no van a poder trabajar con archivos .ifc. Este archivo es el que se encarga de, por decirles, trabajar, ¿no? Exportarlo desde Revit e importarlo a lo que es Dialux. Entonces me interesa mucho ese tipo de archivos, ¿no? Los archivos .ifc. Es un software que, como nosotros lo tenemos de cierta forma oficial, un mes, lo podemos trabajar, esta parte del IFC. Cuando expire, esto se va a cancelar. Estas son las versiones 2000 últimas, ¿no? La versión 13 creo que es la última. Pero en lo que es la parte de, por ejemplo, yo tengo acá estos archivos que les voy a ir compartiendo. Tengo el instalador de Dialux 9, es el que estoy usando ahora, ¿no? ¿Qué tiene de particular mi instalador de Dialux 9? Es que ya está craqueado, ¿no? Ya está, de cierta forma, no me pide ni correos electrónicos, ni me pide, por decirles otras cosas, ¿no? Que no me permitan usar o importar archivos de Revit o de cualquier otro programa, ¿no? Porque IFC lo tiene Archicad, lo tiene SketchUp, Revit también, y otros softwares de modelado 3D, ¿no? Rhino y tantos que puede haber. Ahora, hablando de los archivos .ifc, como les comentaba, son archivos que trabajan entre softwares, ¿no? Los podemos exportar y los podemos ir trabajando. Entonces, una vez que nosotros, por decirles, tengamos nuestro modelo arquitectónico, este es mi proyecto eléctrico, ¿no? Por eso se ve más que todo la parte de las luminarias y la parte arquitectónica está como transparente, ¿no? Bueno, abriremos el archivo de arquitectura. Esto es un archivo aparte, como les decía. Entonces, para que por decirles, mis proyectos, tal vez un proyecto que estén realizando, tal vez una vivienda que ya tengan en Revit, lo que tenemos que entender todos, ¿no? Es que Dialux no es un software que, por decirles, entienda muy bien esto del 3D, ¿no? Les cuesta entender que es una habitación. Lo que básicamente Dialux interpreta sobre el archivo IFC que nosotros, por si le estamos importando, es solamente volúmenes cerrados, ¿no? Entonces, en el caso de mi proyecto, vámonos a esa parte. Vamos a, ahí lo vamos a abrir. Este es mi proyecto de arquitectura, pero de este archivo. Bueno, entonces, como este es mi
Este es mi proyecto de arquitectura. Yo puedo controlar los muros, puedo sacar cuantificaciones de materiales y demás. ¿Qué me interesa acá? Es lo que veíamos acá, ¿no? Mi proyecto de Enzevit. Ahora, como yo ya lo quiero trabajar en Dialux, puede ser este, puede ser cualquier proyecto, ¿no? Puede ser, como les digo, lo que estén haciendo, tal vez algo que van a hacer a futuro y demás. Lo que tienen que tener en cuenta es que Zebit no nos va a hacer todo automáticamente, ¿no? No entiende básicamente que nosotros queremos exportarlo a Dialux, ¿no? Zebit no nos está preparando así, por decirlo. Entonces, según mi experiencia, ¿qué he hecho yo para solucionar, por decirles, los errores, los problemas que me realizaba a la hora de importar y exportar esto del archivo .ifc? Por decirles, entonces yo ya tenía mi proyecto listo, ¿no? Ya tengo por decirles, mi proyecto aprobado. Este, por ejemplo, es un proyecto que se está realizando en Ciudad Satélite. Es la vivienda de un eh, mecánico, ¿no? Es una persona que realiza reparaciones de autos y toda la planta baja, eh, primero es una tienda, ¿no? Como es en la esquina, tienda de puestos y lo demás todos son garajes, ¿no? Por eso todos son puertas. Y como es de reparación de autos, ¿no? Todo básicamente es autos. Luego la tienda, incluso un montacargas para esto de eh, bueno, los que tienen auto entienden, ¿no? De qué se trata esa parte. Pero por más listo que esté mi proyecto, cuando yo lo quiero exportar a Dialux, tengo que darle algunos retoques. Por ejemplo, vámonos a la planta. ¿Cómo está esta planta en Revit y cómo está en Dialux? Nosotros podemos irlo revisando. Antes de ver cómo es la interfase, cuál es el ribbon o cuáles los botones de construcción y demás, veremos una demostración, ¿no? Luego vamos a ir viendo qué botones para qué, con qué botón colocamos luminarias, cómo importamos y demás. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr una vez que, por si les tengamos listo nuestro proyecto, es, por decirles, darle algunos retoques. En lo que es Dialux, nosotros podemos ir navegando entre vistas, como por ejemplo en Revit, ir de la vista 3D a una vista de planta. En Dialux, esa parte se encuentra acá. Cuando nosotros tenemos en el primer botón, es por decirle verlo todo, ¿no? El total del proyecto. Podemos ver exteriores, podemos ver incluso el techo, incluso la parte inferior. Si nosotros cambiamos entre los distintos botones que hay acá, Dialux lo va a ir mostrando de distinta forma. Por ejemplo, acá, ¿qué pasó? Aunque me está mostrando el proyecto, me está ocultando todas las puertas, todas las ventanas, incluso elementos que son del suelo, ¿no? Por ejemplo, aquí no se ve el piso. Eso en la parte 3D. Vamos a edificación. Acá lo podemos ver también completo. Podemos ir navegando entre los distintos niveles que tiene el proyecto. Por ejemplo, este tiene una planta baja, tiene tres pisos que son, el segundo piso es eh, la parte administrativa del taller, ¿no? Está contabilidad, está la sala de reuniones, está eh, ingeniería, si no me equivoco, ¿no? Creo que están también oficinas. Acá, en el último piso, también se ha proyectado una cancha de fútbol 5 si no me equivoco, ¿no? Lo más ajustado posible se requirió. Pero nosotros podemos ir navegando, como ven, entre plantas. Planta baja, esa es la entrada que les mostraba, las tiendas y la parte del taller. Es calculación vertical, que también debería contar, ¿no? Con un sistema de iluminación propio. Y podemos ir al segundo nivel.
Y acá vamos a ir viendo algunas particularidades. Aunque podemos ver el nivel 2 que básicamente, ¿no?, nos muestra los muebles, nos muestra el piso y todo lo que está por decirse en el segundo piso que me indica acá. Puedo ver que, por ejemplo, estas mis familias deberían estar o no deberían verse o deberían estar ocultas. Otra cosa, esto de acá. En Revit nosotros tenemos este tipo de elementos. Esto, por ejemplo, es un muro. Revit lo interpreta como vemos acá, ¿no? Nosotros tenemos primer piso, planta baja, etcétera, ¿no? Todos los niveles. Entonces, en Revit, me imagino que este muro que tenemos acá, que se encuentra acá, es un muro multinivel, ¿no? Es un muro que está desde el segundo piso hasta el tercer piso, pero que tiene un desfase de 6 metros, ¿no? Entonces, es un muro que abarca los tres niveles, ¿no? Este de acá, acá y acá. En el caso que esto, por si les no queremos que se muestre como se ve acá, porque Dialog lo interpreta así, ¿no? Como está basado en el nivel segundo, lo interpreta como un entero, ¿no? Pero esto debería ser así, ¿no? Entonces, mucho también depende cómo están realizados sus modelos, ¿no? Esto hay que darle primero un retoque. Listo, volvemos y continuemos esta parte. Entonces, cuando nosotros ya estemos trabajando en nuestros modelos, vamos a ir navegando en cada uno de esos niveles, ¿no? Segundo piso, primer piso, etcétera. Y también los podemos ir viendo en los locales que se han creado automáticamente. ¿Qué es un local? Es un elemento cerrado, como una habitación, que Dialux reconoce automáticamente. Como nos reconoce automáticamente, esta parte, hay una confusión acá. ¿A qué me refiero con esto? Lo veremos en planta. Vamos al local uno y vámonos a la... me imagino que esto es el nivel uno en Revit. A ver, vámonos a esa vista. Primer piso. Sí, es este de acá. Es una cocineta. En Dialux es este. Estamos en lo correcto, ¿no? Listo, estamos ahí. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué solo se conoce este elemento y por qué no se conoce las demás habitaciones? ¿Qué tiene de particular este de acá? Si vemos un poco de nuestro proyecto, bueno, acá en Bolivia, generalmente, bueno, en el Alto y en La Paz, ¿no? Todos es básicamente el sistema porticado, ¿no? Columnas, vigas y los alivianados. En el tema de columnas es en donde básicamente nosotros hacemos una trama, ¿no? Generalmente es a 4 a 5, luego se le conecta con vigas y listo, ¿no? Aquí no tiene que ver mucho el estudio. eh, lo que se hace, ¿no?, en ETABS o en Robot y demás. Eh, por decirles, es como un predimensionamiento. Entonces, hablando del tema de columnas y el tema de Revit, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué es importante esto? Hablando del tema de columnas en Revit, nosotros vamos a conocer que en arquitectura, en lo que es la pestaña de arquitectura, tenemos lo que es el pilar. En estructura tenemos lo que es el pilar también, ¿no? Entonces, dos tipos de pilares. ¿De qué tratan cada uno de estos? El arquitectónico es un elemento como una columna, por decirles, como de los romanos, ¿no? Dórico, jónico, corintio. Puede ser una columna decorativa, con molduras y demás, ¿no? Pero en el tema estructural ya es un tema
de, por decirles, una columna de hormigón armado de 30 por 30 con envergadura de eh, 5 octavos, ya, otros temas, ¿no? Pero eh, el punto acá es que cada uno tiene una función totalmente diferente, ¿no? Una es la que, por decirles, cubre las columnas y otra es la columna estructural, ¿no? Lo que está, por decirles, lo que encofran, lo que vaciamos y demás. El problema con las columnas es que Dialux no entiende que nosotros estamos haciendo el sistema porticado, ¿no? Entonces aquí viene nuestra incógnita del local, porque se crea automáticamente cuando se realizan importaciones. ¿Qué me indica acá? Si hacemos un poco de un análisis visual, vamos a ir marcando las partes que me interesan. Primero, nuestra cocineta. ¿Qué tiene de especial este? Si revisamos los muros, no tiene acá ninguna columna, totalmente limpio. La única abertura es el muro. Ahora, todos los demás espacios tienen columnas, ¿no? Tiene columna acá, tiene columna acá, acá lo corta el muro, en todo lado, ¿no? Entonces acá, aunque parezca también que está casi libre, igual tiene una columna, ¿no? Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer para trabajar, por decirlo de una forma eh, más cómoda, ¿no? Darle una ayuda a lo que es Dialux, es tener un proyecto, por decirles, bueno, este es mi proyecto arquitectónico, ¿no? El que yo le he ido colocando columnas y demás. Entonces acá yo debería generar una copia, ¿no? Generar una copia, guardar como y darle otro nombre, pero en el otro archivo ya eliminar todo lo que es la parte estructural, ¿no? Aquí debería estar limpio, nada de columnas. Sí, sí tienen que haber losas, pero no nada de estos elementos que, por decirles, están perjudicando eh, cómo interpreta Dialux los elementos como los ambientes, ¿no? Un baño o una habitación. Entonces es importante esta parte. Entonces, ¿por qué a veces nos salen errores o no es tan fácil trabajar con esta parte del IFC? ¿No? En el caso que, por ejemplo, acá, vámonos a vista en 3D. Vámonos a acá. Y si vemos acá, acá vemos mis columnas, ¿no? Es una columna, esta es otra y demás. Entonces, ¿qué pasó acá? Eh, bueno, yo en mi, por decirles, en mi afán de querer obtener resultados, no aceptaba, ¿no? Eso de, eh, por decirles, crear otro proyecto, ¿no? Se me hacía muy difícil de aceptar, ¿no? ¿Para que nos vamos a ir con los dedos? Entonces, lo que he hecho ha sido exportarlo, ¿no? ¿Cómo se realiza una exportación a IFC? Tienen que, primero, ¿no? Forma de referencia, una vista en 3D. Este es mi proyecto. Nos vamos a ir a archivo, exportar, y aquí vamos a buscar IFC. Podemos bajar acá, y si no lo encontramos acá, aquí está. Crear un archivo .ifc. Entonces, en el caso que nuestro proyecto, hayamos hecho los dos casos, eh, o de tocar el proyecto eliminando la parte de las columnas para que Dialux no trabaje tanto, o exportarlo tal como está y realizar unos cuantos pasos de más, por decirlo, ¿no? Aquí el tema es que nos va a tomar tiempo ambos casos, ¿no? Esto de manera personal, les digo, ¿no? De experiencia propia. Entonces, cuando ustedes tengan listos
proyectos para .ifc, tienen que exportar, ¿no? Exportan IFC, que nos va a salir una ventana que nos va a indicar en dónde queremos guardar. Entonces, ustedes examinan y pueden examinar un disco duro, ¿no? En donde quieran que se guarde. Por ejemplo, yo lo voy a dejar acá. Y en lo que es la configuración de exportación, siempre déjenlo en IFC 2x3, vista de coordinación, ¿no? Coordination View 2.0. Y listo. Ahora, yo creo que eh, algunos han visto, ¿no? Cómo se trabaja en Revit, más que todo en la parte de las disciplinas. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Revit hay de varios tipos, ¿no? Revit arquitectónico, Revit MEP, que Revit MEP son, ¿cuántas subdisciplinas? Son eléctrico, eh, sanitario, HVAC, ¿no? La parte de ventilación, y también la parte de sistemas de seguridad, cámaras, alarmas y demás, ¿no? Son muchas categorías esta parte del MEP. Y también está lo que es Revit estructural, que es también eh, lo que está acá, ¿no? A ver, donde estábamos viendo anteriormente. Entonces, aquí hemos nombrado por lo menos unas 5 categorías que tiene Revit. Cuando ustedes trabajen con categorías, porque se trabaja así, ¿no? Y debería trabajarse así, ¿a qué me refiero con esto? Que para Revit, si nosotros lo vemos un poco más, por decirles, de forma profesional, de forma BIM, como se indica la palabra, ya con una normativa, por decirlo, vamos a ver que cuando nosotros queremos crear un proyecto nuevo en Revit, tenemos muchas plantillas para escoger, ¿no? ¿De qué tipo? Construcción, arquitectónico, estructural, mecánico, sistemas, eléctrico, fontanería, ¿no? Lo que acabamos de comentar. Lo que nos interesa a nosotros es la parte eléctrica, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de particular, eh, por decir, es un proyecto eléctrico que un proyecto arquitectónico? Obviamente, el tema eléctrico más está enfocado al tema de las luminarias, a cómo es el cableado, eh, eso del estudio con Dialux, un tema, por decirles, posterior al diseño, ¿no? Ya debería aquí contarse con un ambiente, ya deberían estar definidos los espacios y demás, ¿no? Entonces es un trabajo conjunto. Se requiere primero la arquitectura y el equipo eléctrico, por decirles, nosotros ahora ya solicitamos un archivo de arquitectura, ¿no? Y eso para que nosotros ya empecemos a modelar, ¿no? Empecemos a colocar, empecemos incluso a trabajarlo con esto del Dialux. Entonces, en el caso que nos hayan brindado este archivo, lo que nosotros tenemos que hacer es darle lo necesario, ¿no? Para trabajarlo en Dialux. Entonces, ya lo hemos comentado eso, ¿no? O los damos los de toques de la parte estructural, retocamos los muros, o si lo exportamos tal como está, hay que darle algunos cuantos de toques. Entonces, veamos eso de nuevo. IFC, eso lo dejamos acá. Y modificar configuración. Lo que les comentaba. En Revit hay varias disciplinas. La disciplina, por decirles, estructural y la disciplina MEP son archivos diferentes. Como son archivos diferentes que están enlazados dentro de, el archivo, por decirles, de arquitectura, son como dos archivos que están juntos, pero son de distintas disciplinas. Cuando nosotros queremos exportar a Dialux, tengan cuidado porque eso hay que darle unos retoques, ¿no? ¿Qué nos indica acá? En contenido adicional tenemos la opción de archivos vinculados. Entonces aquí puede estar vinculado mi archivo de estructuras, ¿no? Todo lo que es las columnas, las vigas y demás. Lo que tenemos que hacer es colocarlo en el mismo proyecto.
y listo. Lo que ya podemos hacer es aceptarlo y ya podemos exportar nuestro proyecto. Una vez que lo tengamos exportado, ya lo podemos importar a Dialux. No vamos a hacer este proyecto para nuestro curso, ¿no? Esto ya está realizado. Lo que nosotros vamos a hacer es uno de cero. Eh, a ver, para acabar ya esta parte, vámonos a las vistas de plantas. Este botón nos sirve para navegar entre el 3D y una vista de planta. Si nos vemos, por decirles mi proyecto de una forma completa, aquí me muestra todos mis ambientes, ¿no? Aunque están superpuestos, aquí vemos que tengo área de importaciones, ¿no? Eso tiene que ver con la oficina. Los dormitorios están superpuestos, acá también, pasillos, dormitorios, todos mis ambientes. Esto es porque Dialux me está mostrando el proyecto como si fuera una forma alámbrica, ¿no? Pero estamos viéndolo desde eh, su forma completa, ¿no? Es por eso que estamos acá. Si nosotros vamos a ir navegando, esto se va a ir filtrando. Acá podemos ir, por ejemplo, y revisando nuestro proyecto. Edificación 1. Aquí nos muestra los elementos que se ha creado anteriormente. ¿Qué pasa acá? Si yo navego entre la planta baja, esto está de cierta forma vacío. ¿Qué pasa con la segunda planta? Primer piso. Lo mismo. Segundo, tercero, aquí más o menos. Y cuarto. Entonces, este es el tema que les comentaba, que Dialux reconoce básicamente lo que entiende, ¿no? Nos reconoce nuestras columnas, nos reconoce las aberturas que nosotros podamos haber hecho en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, esto debería estar algo así, estar completamente cerrado. Puede tener ventanas, puede tener puertas, pero lo que no entiende es esta parte, ¿no? La parte de las uniones con las columnas. Ahora, ¿cómo se ha solucionado esa parte? La parte de nuestro segundo método, por decirlo, ¿no? El primer método sería darle el retoque de las columnas y el segundo es trabajar con lo que tenemos. Entonces, si nosotros navegamos a la vista de planta y nos vamos a la parte de, vámonos acá, primer piso, mejor planta baja, para que entendamos cómo estamos empezando. Ahora, este es mi proyecto en lo que es la planta baja. Les comentaba, acá es una tienda y todo lo demás es taller. Ese es el ingreso para los copropietarios, si no me equivoco. Creo que era por acá. Bueno, pero ¿qué debería tener esto? Primero, una buena iluminación, ¿no? Si en un taller debería contar con una iluminación correcta para ese tipo de trabajos. Luego, como este proyecto ya lo queremos trabajar, ya lo queremos estudiar y obtener resultados, eh, ya en Dialux tenemos que entender un poco del espacio. ¿Qué pasa acá? Aunque Dialux me muestra por plantas, ¿no? Porque yo puedo navegar como si estuviera en Revit, no puedo ir al primer piso, segundo piso, aunque Revit me muestra correctamente, pero Dialux, como les comentaba, no es un software enfocado a lo que es el trabajo en 3D, ¿no? No entiende básicamente lo que nosotros vemos en Revit. Entonces, conozcamos un poco de Dialux. Vámonos a la parte acá, proyecto. Acá le vamos a poder dar un nombre, lo que nosotros queramos. En construcción, vamos a encontrar unas opciones que ya nos van a interesar.
Por ejemplo, como el botón mismo lo indica, estando en el botón o la pestaña de construcción, vamos a poder ver que tenemos elementos que podemos ir utilizando para crear, más que todo, por decirles, formas arquitectónicas. Eh, Dialux tiene un apartado en donde tiene la opción, por decirles, de construir sus propios niveles, sus propios columnas, sus propias gradas, como si estuviéramos haciéndolo en Revit. Entonces, como estamos en construcción, vemos que acá tenemos elementos como por ejemplo, ¿no? Columnas de onda, tenemos una rampa, tenemos una grada, incluso una parte de viga. Estos son elementos en 3D. Yo los puedo arrastrar y los puedo colocar en mi proyecto. No los puedo dar una dimensión, los puedo ir moviendo y demás, ¿no? Pero yo ya lo tengo todo hecho en Revit, entonces esto de cierta forma no me sirve. En este caso, como nosotros hemos partido de un archivo .ifc, ¿no? Hemos exportado de Revit y lo hemos llevado a Dialux, tenemos que entender que nuestro proyecto ya debería estar, como les decía, ¿no? Terminado, para no estar colocando elementos como vemos acá. Entonces, una cosa son las columnas y los elementos como escaleras y vigas. También podemos colocar la parte de tejados, incluso ir trabajando con la parte de los techos. ¿Qué son los techos? Son bueno, el techo acá generalmente lo conocen como lo que es la cubierta, ¿no? Lo que es las partes, por si es de calamina o de policarbonato. Pero el techo en sí es la cobertura del cielo raso, ¿no? Donde, por decir, es la parte inferior de la losa, eh, que ha venido el maestrito y la ha planchado, ¿no? Esa es la parte del techo. Entonces, el elemento que cubre la parte inferior de la losa puede ser falsos plejones, puede ser un cielo falso, ¿no? Un elemento que está, ¿no? En la parte superior y que en algunos casos también alberga las luminarias. Entonces en Dialux también lo podemos colocar, lo podemos modelar. Lo mismo que realiza Revit, ¿no? Revit también tiene esa opción. También está con el nombre de techo y se encarga de alojar las luminarias en este caso. Nosotros lo vemos en 3D, lo vamos a ir revisando. Por ejemplo, yo lo tengo acá. ¿No? Es este mi elemento, como me indica acá el nombre, ¿no? Techo. Ahora, todos esos elementos que estamos conociendo y más que todo en los ambos programas, ¿no? En este caso el techo en Revit y el techo en Dialux, son importantes porque a fin de cuentas son elementos que no solamente nos van a servir para alojar la opción de las luminarias, sino para los cálculos también, ¿no? Porque el mismo color del material, del piso, del techo o de la pared, cuenta a la hora de los cálculos, ¿no? Entonces, Dialux eso lo va a tomar en cuenta. También podemos ir trabajando el tema de los objetos, podemos ir colocando muebles como si estuviéramos en Revit, ¿no? Por decirle, estamos colocando una familia de silla, una familia de cama. Dialux también tiene la opción, ¿no? Tiene sus propias familias. Entonces nos podemos ir colocando y listo. Aunque acá me dice que no es visible, pero acá sí lo puedo ver. Y en 3D sí lo podemos ver. Yo lo puedo mover un poco acá y se ve mucho mejor. Pero ese no es el caso, ¿no? Estaríamos perdiendo el tiempo colocando nuestros muebles en Dialux, ¿no? Que si tenemos la opción. eh, no es tan buena idea, ¿no? Perder el tiempo, estar haciendo de nuevo en otro programa. Ahora, si se han dado cuenta, acá ha habido un pequeño problema. ¿Qué fue ese? Esa cama que acabamos nosotros de colocar,
Yo la he colocado acá. Vamos a colocarla de nuevo. Seleccionamos. En este caso que sea, a ver, esto de la cocina. Colocamos acá. ¿Y qué me indica las advertencias? Me indica que se ha insertado un objeto, en este caso es esa mesa, y que no está visible en la vista. Esto tiene que ver con nuestro archivo .ifs. Como les comentaba, Dialux no tiene, pues esto, la capacidad de entender de cierta forma los archivos de forma correcta. Entonces, lo que me dificulta a mí, ¿no? A cualquier persona que quiera trabajar haciendo este proceso, es que no me genera en las vistas de planta. Aunque sí me ha colocado en la posición que yo le he dicho, en lo que es la planta baja, ponemos lo de planta. Acá sí está en su ubicación, pero acá no la puedo ver, ¿no? No me es visible. Entonces, de cierta forma, esto no está eh, trabajando bien, por decirles. Aunque sí está en donde yo le he indicado, pero no me muestra correctamente en las plantas. ¿Con qué tiene que ver esto? Vámonos a la parte de, para acabar esta parte, materiales. Como les comentaba, es bien importante el material del suelo, el material de la pared y el material de techo. Entonces, eso nosotros lo podemos ir trabajando. Y Dialux también tiene una librería de materiales para todo tipo de acabados, en este caso de madera. Entonces, si yo quiero colocar madera, por decirles, al piso, es importante que esté colocado el material. Esto porque tiene que calcularse los materiales, ¿no? Acá. Es que está haciendo el estudio, ¿no? Es por eso que está amarillo. Colocaremos a la pared. Creo que ahí se va a notar mejor. Materiales, biblioteca de materiales y listo. Entonces podemos ir trabajando así. Pero en paredes, obviamente, no es eso, ¿no? Hay que colocarlo tal vez de boque. Listo. Para ir terminando. El tema de luz. Eso ya tiene que ver con nuestra práctica número uno. Entonces, mucho ojo. Bueno, nuestras clases son hasta las 10:30. Entonces, cada hora nos vamos a dar un receso de 5 minutos, ¿no? Entonces, dentro de a las 9:30 nos damos un receso. Antes de eso, un poco de lo que va a ser la práctica uno. Básicamente, Dialux lo que entiende es espacios y la generación de luz en ese espacio. Entonces, los dos más importantes son esos dos botones. Construcción, que tiene que ver con materiales, como hemos visto, y los elementos como muros, paredes, techos, ¿no? Que acabamos de mencionar, incluso la parte de los muebles, ¿no? Eso es también importante por la altura de trabajo, ¿no? Si nosotros vemos acá, por ejemplo, en el piso tenemos lo que son las curvas Isolux, eso lo vamos a ver después, pero en otros niveles tenemos como si estuvieran elevadas, ¿no? Acá, por ejemplo, se ve eso, ¿no? Este es el nivel de piso terminado y acá tenemos el plano de lo que está realizando el estudio, pero no en el suelo, ¿no? Entonces, eh, en Dialux también se le asigna esta parte, ¿no? Porque generalmente se trabaja sobre escritorios, sobre muebles y demás, ¿no? Entonces el estudio se lo va realizando más que todo en esa parte, teniendo ese criterio. Dependiendo también del tipo de ambiente, ¿no? No es lo mismo por decirles una oficina, por decirles contable, que tal vez una carnicería, ¿no? O una venta de sopas. Ahí hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Y eso tiene que ver con el tipo de luminaria que nosotros vamos a escoger.
Entonces hay que entender que no es lo mismo utilizar una luminaria, por decirlo es tipo LED, que una luminaria incandescente, aunque son de distintas épocas, pero funcionan de formas totalmente diferentes. Entonces eso tenemos que ya ir entendiendo, ¿no? De qué parte cada tipo de luminaria, ya tenemos que ir conociendo cuántos tipos de luminarias hay, y más que todo conocer la parte técnica de estas luminarias. Entonces, como estamos hablando ya de luz, y estamos hablando ya de nuestros proyectos, tenemos que ir trabajándolo eh, de forma que, por decirles uno, sea estable, ¿no? Que nosotros podamos retocar, cambiar luminarias, tal vez cambiar el tipo de luminaria, cambiarle el color, cambiarle la potencia y demás. Entonces, para eso, en nuestro programa de Dialux, ya deberíamos tener también una biblioteca de luminarias. En Zebit tenemos una biblioteca de luminarias. Nos vamos acá, luminaria, y tenemos varios tipos de familias de luminarias, ¿no? Tenemos tipo spot, tenemos estas redondas, podemos ir cargando incluso más luminarias. En Dialux funciona de otra forma. Cuando nosotros queremos trabajar con luminarias en Dialux, tenemos que entender que estas luminarias no vienen al azar, ¿no? No son números que nosotros asignamos. Acá tenemos que entender que hay empresas que fabrican las luminarias y que al mismo tiempo nos dan catálogos manuales para entender un poco de nuestras luminarias, ¿no? De cómo funcionan, cuánto consumen, qué potencia tienen y más que todo las magnitudes que tenemos que entender, como por ejemplo los lumens, que es el flujo luminoso, temas que tienen que ver con básicamente la ciencia de cada luminaria. Entonces, acá yo tengo unas cuantas luminarias. Cuando yo lo vaya trabajando en mi proyecto de Revit, antes de empezar a colocar focos, como les decía, tengo que entender un poco de teoría, ¿no? Entonces lo vamos a ver luego de nuestro receso, ¿no? Nos daremos un descanso de 5 minutos, por favor. Ahorita son las 9:32. Volvemos a las 9:37, por favor.
Bueno, continuamos con esta clase. Bueno, entonces, como les comentaba, antes de empezar con Dialux, ¿qué necesitamos? Eh, Algo que es bien importante, como les comentaba, ¿no? Una cosa es tener el modelo, empezar a colocar cosas, empezar a colocar luminarias y demás. Pero muy importante es la teoría que viene detrás de esto, ¿no? De que, eh, por ejemplo, qué es la luminotecnia, qué es la fotometría. Esos son términos que tenemos que entender correctamente, ¿no? No solamente nos van a servir para, eh, por decirles, colocar bien nuestros focos, ¿no? Nos van a ayudar a entender cómo iluminar correctamente cualquier tipo de ambiente. Como les comentaba, ¿no? No es lo mismo iluminar una carnicería que iluminar una sala de estar, un dormitorio. ¿De qué tiene que ver? ¿De dónde viene, por decirles, esa teoría? ¿No? Entonces, en Dialux, obviamente, vamos a colocar nuestros focos, vamos a escoger el tipo que nosotros veamos conveniente. Podemos descargar los que nosotros queramos y demás, ¿no? Pero veamos un poco de teoría. Por ejemplo, eh, no sé si recuerdan los focos incandescentes, ¿no? Porque estaban, que todos usábamos por allá de los 90. Eh, Todo era focos incandescentes, ¿no? Los bulbos de 100 watts, que generalmente se los colocaba al centro de la habitación y bastaba para iluminar, ¿no? Iluminaba para que hagan tarea, para que esté prendido en la noche, ¿no? Luego de unos años ya han aparecido lo que son los focos fluorescentes, ¿no? Luego han venido lo que son los focos ahorradores, ¿no? De cuando entró el Evo y demás. Incluso se regalaban, ¿no? Esas veces, no sé si se acuerdan. Luego ya ha venido esto de lo que es el tema de las luminarias LED. Entonces, si se ponen a pensar un poco en el cambio que ha habido de los tipos de luminarias, ¿no? Desde lo que les comentaba, ¿no? Los tipos de luminarias incandescentes a lo que ahora tenemos, ¿no? Ahora hay luminarias que nosotros les podemos cambiar el color con el celular. eh, no solamente prender y apagar, ¿no? Podemos cambiar de luz blanca, luz naranja, luz roja, violeta y demás. En el tema de luminarias incandescentes, el color solamente es uno. Y la generación de calor también es importante, ¿no? En un foco de, por ejemplo, incandescente no se le podía tocar con agua, ¿no? O chisquetear con agua porque explotaba. El tema de las luminarias LED es totalmente diferente, ¿no? Pero aquí tengo una consulta. ¿Se ve la presentación? Estoy presentando la pantalla, ¿no? Si me confirman. No estoy haciendo de momento nada, no estamos hablando en este caso. Bueno, si tienen consultas, las pueden ir realizando. Si tienen alguna duda, también pueden levantar la mano y lo vamos a ir realizando. Bueno, entonces estaba comentándoles el tema de luminarias, ¿no? El tema de luminarias LED y el tema de luminarias incandescentes. Son dos tipos diferentes. Entonces, algo que a mí, la verdad, me ha hecho entender este tema y me ha hecho cambiar la perspectiva de cómo ha sido, ¿no? El cambio de luminarias LED, incluso de nuestros mismos celulares, pantallas y demás, tiene que ver mucho con el tipo de iluminación, ¿no? Sí, dime, ¿quién tiene una consulta? Buenas noches. Disculpen la consulta. ¿Se encuentra presentando una diapositiva o el modelo en diálogo? Estamos hablando ahora, de momento. Ahora vamos a presentar una diapositiva. De momento no estamos realizando nada.
Bueno, entonces les comentaré de los tipos de luminarias. Hay un video que les voy a compartir, espero que lo vean. Aquí está en YouTube y con unos cuantos segundos vamos a ver de qué trata. Los LEDs no tienen su color de sus cubiertas de plástico. Y se puede ver aquí que tengo un LED transparente que también brilla en el mismo color rojo. El color de la luz viene del propio sistema eléctrico. Las cubiertas solo sirven para identificar los LEDs. En 1962, el ingeniero de General Electric, Nick Holoniak, creó el primer LED visible. Brillaba con un rojo pálido. Unos años después, ingenieros de Monsanto crearon un LED verde, pero durante décadas solo tuvimos esos dos colores. Entonces, con estos dos, con esta pequeña introducción, espero que lo vean, es un video bastante interesante. Trata de cómo generamos luz LED, cómo se genera y cómo ha sido incluso la creación de la luz azul. En esta breve introducción hemos visto que se han creado solamente dos colores. Entonces, ¿qué ha tenido que pasar para que podamos nosotros crear luz blanca? ¿No? ¿Qué se necesita para entender este proceso, ¿no? De lo que son ahora, actualmente, incluso nuestras pantallas de celular, cómo funcionan? Tiene que ver mucho con estos tres colores que los van a ver ustedes en este video bastante interesante. Bueno, esto a manera de introducción, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es hablar de luminarias. Esto por el tema de luminarias LED. En Dialux nosotros podemos escoger las luminarias acá. Nos vamos a luz y acá tenemos varios botones. El que nos interesa ahora es el primero. Vámonos a seleccionar y vámonos a acá. Por ejemplo, tenemos catálogos y tenemos historial. En catálogos tiene que ver, como les comentaba, ¿no? Con las empresas que fabrican las luminarias y nos brindan sus fichas técnicas. Por ejemplo, vámonos a esta de acá. Vamos a hacer doble clic, se va a abrir una pantalla en donde nosotros vamos a poder ver qué nos ofrece esa empresa. Por ejemplo, es una empresa que está más enfocada a las luminarias exteriores, ¿no? Son luminarias que están para canchas, para tal vez iluminar plazas, banquetas y el tema exterior. ¿Qué tiene de importante esto? Supongamos que yo quiero usar esta luminaria. Si nos vamos acá, tengo la opción de exportarlo directamente a Dialux. Entonces vámonos ahí. Damos clic y vamos a abrir. Y si revisamos en Dialux, esa luminaria ya se encuentra aquí. Ahora, revisemos un poco de estas luminarias. Como ya estamos conociendo las luminarias, ya hemos conocido dos tipos primero, ¿no? Luminarias LED y luminarias incandescentes. ¿Qué tipos más hay? Las fluorescentes, ¿no? Que son luz blanca. Eh, por ejemplo, las luces de casetera también tienen una particularidad, ¿no? Eso lo veremos, por ejemplo, acá. Entonces, cada luminaria, dependiendo al tipo que sea, tiene un elemento que lo hace muy particular, que es su Z fotométrica. Este archivo es muy dependiente de este elemento. Mucho tiene que ver con su forma, cómo se ha creado y con los valores que nosotros tenemos que entender ahora. Entonces, esta luminaria, como ven, no solamente es una forma en 3D, tiene primero un archivo de Z fotométrica. Este es un archivo .IE. Es un poco difícil de escribir con mouse, pero espero que se entienda. Entonces, estamos viendo que este es un archivo que nosotros lo podemos copiar, lo podemos descargar y lo podemos compartir incluso.
como estamos trabajándolo directamente de los catálogos de Dialux, los podemos exportar a Dialux con este botón. Ahora, ¿qué me interesa ahora? Lo que todos tenemos que entender es básicamente estos datos, estas unidades y a qué están enfocadas. Bueno, es el tamaño. ¿Qué es LM? ¿Qué es W? ¿Qué es LM sobre W? ¿Qué es 400K? Veamos un poco de teoría. Vámonos a quitar esta parte y brevemente veremos. Les voy a compartir esta presentación, pero lo que me interesa acá es, más que todo, que entendamos esas magnitudes que acabamos de conocer. Entonces, hablando de magnitudes, puede ser, en el caso de luminarias, vamos a manejar primero el flujo luminoso. Si fuera, por decirles, el tema de área, hagamos una comparación. Hablando del tema de magnitudes, haciendo una comparación entre flujo luminoso que tiene una unidad que se mide con lumens, haciendo una comparación con lo que es área que se mide con una unidad de metros cuadrados. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que nosotros tenemos que entender es que estos valores que nosotros vamos a conocer, por ejemplo, el flujo luminoso, es un valor numérico, ¿no? Ese es un dato numérico que tiene cada luminaria. Lo mismo con el tipo de, por decir, el área, ¿no? Es muy importante que sepamos el área de cada elemento, ¿no? Y esto es muy independiente de cada ambiente. Entonces, nuestra primera magnitud, ¿no? Es el lumen, ¿no? Lo que es el flujo luminoso. ¿Qué es el flujo luminoso? Es la magnitud que mide la potencia o el caudal de energía de la radiación luminosa y se define como potencia emitida. Entonces, ¿cómo se mide el flujo luminoso? Con el lumen. Si hacemos una comparación con lo que son luminarias, vamos a ver, por ejemplo, acá. Nuestra típica bombilla de luz incandescente de 60 watts tiene un flujo luminoso de 730 lumens. Entonces, esa es la primera que tenemos que entender bien, ¿no? Más que todo, esta unidad, no tanto el valor. Esto es variable. ¿Cuál es la segunda? Vámonos acá. Eficiencia luminosa. Eso ya tiene que ver con cuántos lumens por vatio se está utilizando. Entonces, nos indica que expresa el rendimiento energético de una lámpara y mide la calidad de la fuente como instrumento destinado a producir luz por la transformación de energía en energía radiante visible. O sea, cuánto estamos gastando dependiendo del tipo de luminaria. Cuando nosotros ya hablamos de vatio, lo que es básicamente la potencia, ¿no? Tiene una magnitud de doble. En algunos casos lo van a ver como watts. Entonces depende también de la región, ¿no? En Perú yo he estado trabajando un tiempo y todos les decían vatios, ¿no? Acá en Bolivia, en Santa Cruz, todos trabajan con este watts. Entonces, ojo con esa parte. A lo que nosotros nos vamos a enfocar, hablando de vatio, es a la potencia que tiene una magnitud de W, pues, ¿no? Lo que está acá. Entonces, nuestra segunda magnitud es la eficiencia luminosa. ¿Qué unidad tiene? Es la de lumen por watt. Pero nosotros tenemos que conocer previamente la potencia de cada luminaria, ¿no? Luego tenemos que aplicar una pequeña fórmula para obtener lo que es el dato de la eficiencia luminosa. Entonces, esta es nuestra segunda magnitud, que es LM
sobre W, ¿no? O eficiencia luminosa sobre watts. Y aquí vemos una comparación con los distintos tipos de luminarias, ¿no? Entonces, el proyecto que nosotros vayamos a colocarlo, acá ya tenemos una idea de qué valores tienen cada tipo de luminarias, ¿no? No es lo mismo esta de acá, que solamente tiene 11, que esta que tiene 80 y estas son de muchos valores muchos más altos. Entonces, ¿de qué trata esto? Ya lo tenemos que ir conociendo correctamente, ¿no? Iluminancia también. Esto lo veremos un poco más acelerado, si no, no vamos a terminar con esa clase. Intensidad luminosa, eso tienen que ir también revisando. Luminancia, listo. Veamos nuestro resumen de fórmulas. Entonces, el primero era flujo luminoso. Su unidad era el lumen. El segundo, eficiencia luminosa, lumen sobre el vatio. Iluminancia, candela y demás, ya lo vamos a ir revisando. ¿Por qué es importante estos datos? Cuando nosotros compramos una luminaria, por decirles, agarramos el proyecto de provisión de luminarias, ¿no? En el caso de, por ejemplo, yo he hecho un proyecto, era la provisión e instalación de luminarias para un comedor. Entonces, se ha hecho, ¿no? Ese respectivo cálculo y demás, pero eh, algo que me comentaba la dueña era que el consumo era demasiado alto. Entonces, ¿de qué trata eso? Nosotros tenemos que entenderlo, ¿no? ¿Por qué una luminaria consume mucho que otra? ¿No? Por más que sea LED. Entonces, eso tenemos que entender. Ahora, eh, bueno, esto lo van a ver en el video, ¿no? Esta parte tiene que ver mucho con el espectro electromagnético. Si ustedes han tomado en cuenta, por ejemplo, la luz es es una onda, ¿no? Entonces eso tiene que ver mucho, por ejemplo, con el color que tiene que ver. Si la amplitud de onda es, como vemos acá, es amplia, el color va a ir cambiando, ¿no? Según va a ir reduciendo. Y es por eso que es, por ejemplo, más difícil los rojos que los azules a la hora de obtenerlos. A ver, acá vamos a algo de acá. Vámonos a la parte de esto de acá. Eso es lo que ya estamos viendo en nuestros luminarias de Dialux. Entonces, lo que ya tenemos que entender es que las curvas de distribución son independientes de cada luminaria. Eso nosotros lo podemos ir trabajando, estudiando, hay formas de medirlo. Y como ven, cada luminaria tiene una particularidad, ¿no? De cómo, por decirles, ilumina dependiendo de su forma. Las curvas Isolux ya son los resultados que nos da eh, Dialux a la hora de, por decirles, iluminar un espacio. Entonces, cuando nosotros ya coloquemos nuestras luminarias y obtengamos los resultados, nos muestra algo así, ¿no? Lo que les mostraba hace un momento. Entonces, para que yo entienda estos datos o estos números que muestra acá, tengo que entender esas magnitudes. Entonces, ¿qué es eso de ahí? Por ejemplo, ¿qué es ese valor? Me indica que son las curvas Isolux, son líneas que, en puntos de una superficie que tienen igual nivel de iluminación. Entonces, aquí vemos un poco de fórmulas, vemos de qué tratan. Y, a ver acá. Eh, vámonos acá.
Eso es importante porque cuando yo coloque una luminaria en mi cocina o en otro ambiente, tengo que escogerlo correctamente, ¿no? Entonces, una cosa, como les decía, son el tipo del foco que yo elija y otra cosa es cómo va a iluminar los objetos que están, por decirles, en ahí. Acá vemos una comparación de cómo trabajan, por decirles, ¿no? Los distintos colores de luz que hay en un ambiente. En el caso de, por decirles, vamos a este que es un poco más notorio. Por decirles, queremos iluminar una tienda de frutas. Entonces no debería usarse este tipo de colores que son un poco fríos, ¿no? Sino debería usarse luces más cálidas para que las frutas se salten en sus colores, se vean un poco más vistosas, ¿no? Más comestibles, porque acá las vemos incluso más maduras y acá se ven como mal, ¿no? Ya estuvieran, de cierta forma, por podrirse. Entonces, muy importante esta parte, ¿no? ¿De dónde viene este criterio? Tiene que ver mucho con el índice de separación cromática que tiene cada luminaria. Entonces, en el caso de una carnicería, como les comentaba también, es muy importante elegir el color correcto. Acá, por ejemplo, los mercados se han prestado atención en lo que son los mostradores, donde están la carne, siempre colocan, ¿no? Esos tubos de luz incandescente, pero son medios rojos, ¿no? Los mismos tubos son medios rojos, ¿no? Y eso es para que la carne se vea de cierta forma mejor, ¿no? No se vea como en nuestro ejemplo que vemos acá. Entonces, eso tiene que ver un poco más, como les comentaba, con un poco de teoría, entender un poco de cómo escogemos este tipo de luminarias dependiendo a nuestro tipo de proyecto y más que todo leerlo correctamente en lo que son las luminarias. Entonces, si queremos que nuestras luminarias sean para una carnicería, para una tienda de ropas, hay que entender de qué se trata este elemento, que es el IRC, el índice de separación cromática. Entonces, eso lo vamos a ir también revisando y más que todo entenderlo en nuestros focos, ¿no? Bueno, entonces como práctica número dos ya es también irle dando una revisada a esta nuestra presentación, ¿no? Si lo vamos a ir pues, en clase, se nos va a ir la hora solamente allá. Ahora, eh, pues empecemos esta parte de acá. Como ya queremos colocar luminarias, ya queremos entender, ya queremos, por decirles, realizar un estudio o un proyecto, ya tenemos que entender qué magnitudes estamos manejando. Entonces, ¿qué nos decía, por ejemplo, la teoría? Que para cada tipo de foco hay una magnitud diferente, ¿no? Y hay varios tipos de magnitudes. El lumen, que es el flujo luminoso y demás. Ahora, yo acá he ido revisando. A ver, acá creo que tengo un catálogo. Este es un catálogo de la empresa Luxiona que me indica, por ejemplo, me muestra todos los tipos de luminarias que ellos fabrican. ¿Cómo lo han ido organizando? Vamos a verlo acá. Son los ejemplos. Acá. Por ejemplo, acá tenemos un orden de luminarias de autónomas de emergencia, banderolas de emergencia, ¿no? Es para el tema de, por decirles, hospitales o centros de salud. Las luminarias arquitectónicas.
estructurales de emergencia, voladizos de emergencia, proyectores, luminarias industriales y todo lo que podemos ir nosotros requiriendo. Ahora, como este es un catálogo de luminarias, vamos a ver qué nos ofrece. Y más que todos los datos que necesito saber a la hora de escoger una luminaria. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, esta de acá. Vemos un poco de su forma, sus dimensiones, la red fotométrica, ¿no? Cómo ilumina y otros datos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el flujo luminoso, la potencia, y eso ya lo podemos ir extrayendo. A ver, más abajo. Una que sea un poco interesante. Esa es rectangular. El color, 5000 kelvins, ¿no? Ese es un poco más para la parte médica. A ver, revisemos otro. Estos catálogos son bien interesantes porque no solamente les va a ayudar a escoger una luminaria, sino algunas tienen ejemplos de cómo se ilumina, por ejemplo, distintos ambientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos da una opción de iluminar un ambiente, un pasillo, o tal vez otro tipo de ambientes desde una forma muy particular. ¿Y qué luminarias se utilizan para este tipo de iluminación? ¿No? Por ejemplo, acá vamos a ver que para ese proyecto, ahí vamos abajo. ¿Qué tipo de luminaria está usando? Vemos cómo está ordenando un poco, ¿no? De iluminación en graderías, exteriores, ¿no? En ambientes como, por ejemplo, auditorios, como distribuyen aquí las luminarias. Obviamente esto no se ve, ¿no? Esto está así. Y las luminarias están solamente dando la luz, ¿no? La forma de la luminaria no es visible. Y eso tiene que ver con cómo se lo está diseñando, colocando en el proyecto. Lo mismo, por ejemplo, acá por ejemplo, en la biblioteca. Acá tiene varias luminarias, ¿no? Pero obviamente estas son para que esté correctamente distribuida la luz. Otros ejemplos. En hoteles, por ejemplo, ¿no? También se ve cómo iluminan. Si se dan cuenta, el color cambia. Acá es un color totalmente blanco, ¿no? Aquí también es blanco. ¿Por qué en un hotel debería ser de ese color? Eh, a ver, vamos a ver otro ambiente para hacer una comparación. Acá, por ejemplo, bueno, esto es muy alto. Restaurantes. Bueno, es para tomar tiempo con esto, pero les voy a compartir también estos PDFs para que lo vayan revisando. Vamos a los catálogos de Dialux. Entonces, a la hora de obtener luminarias, eh, primero es entender cuáles quieres coger, ¿no? Mucho tiene que ver la teoría que hay por detrás, ¿no? Los colores de las luminarias, el tipo y cuánto va a consumir. Ahora, cuando nosotros queremos obtener luminarias para colocar en nuestro proyecto, como esta es nuestra primera clase, tenemos que, por decirles, obtener todos los recursos que vamos a ir utilizando, ¿no? En nuestros proyectos. Entonces, de momento, si vemos, nuestro proyecto solo tiene luminarias básicas. Tiene luminarias, como por ejemplo la típica del bulbo, ¿no? De 60 o 100 watts y algunas de tipo spot. Entonces, cuando yo quiero cargar más tipos de luminarias,
tengo que tener en cuenta que en los catálogos puedo encontrar, ¿no? De distintos tipos. A ver, entremos a otro. Esta es la de Looks Like. Vamos a otro catálogo. Vámonos a ver a este de acá, con Beverly, y veamos qué nos ofrece. Eh, una cosa es que nos muestre, como vemos acá, pero otra cosa es que nos dé la opción de exportarlo directamente a Dialux. De cierta forma, esto es un poco fácil, ¿no? Esto porque simplemente escogemos, ¿no? Tenemos la forma, tenemos la Z, tenemos los datos de magnitudes que deberíamos conocer a la vista y podemos realizar una exportación. A ver, tal vez acá podemos ir cambiando a otro tipo de luminarias. Creo que todos son para exteriores. Acá deberíamos poder hacer lo mismo, ¿no? Pongamos que esta es la que yo quiero. Si me da la opción de trabajarlo con Deluxe, lo vamos a hacer. Si no, vamos a utilizar de otro catálogo. Listo. ¿Qué nos indica este? Eh, supongamos que esta es la que queremos, ¿no? La que nos ha llamado la atención. ¿Qué tiene de particular? Vemos sus opciones, bien, veamos lo que nos ofrece la empresa. Información de sustentabilidad, aquí un render de cómo ilumina ese tipo de luminarias, ¿no? El color y demás. Acá nos indica que lo podemos descargar incluso para Revit, ¿no? Es una familia. A ver, veamos cómo funciona. Lo hemos descargado y aquí está la familia. A ver, abramos Revit. Tú lo has dado para que no gaste mucha RAM de momento. Bueno, mientras va abriendo. Está bien, ¿no? De momento nos ofrece en Revit lo que está perfecto de momento, pero le faltarían algunas cosas. ¿Qué más nos ofrece? Dimensiones, instrucciones de uso, modelos en 3D, ¿no? De nuevo en Revit, incluso para otras plataformas, ¿no? Para 3D Max, para AutoCAD. Y el ejemplo de iluminación, que este debe ser el archivo .is. Aunque está un poco desordenado, pero a ver, veamos de qué trata este de acá. Ah, acá está el archivo .is. Estos de acá también son archivos de iluminación. Este es el más comercial. LTD también se usa para el mismo caso, pero el punto I es el que vamos a ir usando ahora. A ver, de momento, ¿qué hemos obtenido? Lo mismo que hemos obtenido acá. Hemos escogido una luminaria. No tiene la opción de exportarlo directamente como es este botón, pero sí nos ofrece la opción de incluso descargarlo para Revit, ¿no? Y eso de cierta forma es fácil y más que todo útil. Entonces, vámonos a Revit. Creo que lo he usado, ¿no? Abramos esa familia. Lo vamos a extraer y lo vamos a abrir. Mire, de Revit, escritorio creo que tenía. Y aquí está. Mientras va abriendo, hagamos otro catálogo. ¿Cuál hemos abierto nosotros? El de Fagerholt y el de Looks Like. ¿Cuál es el siguiente? Estos dos ya los tenemos. A ver, con este grid. Mira acá.
Debería haberse abierto ya la aplicación por lo menos, pero a ver. Bueno, veamos esto. A ver, es como nos indica el catálogo. Demos una revisada. A ver, la forma, yo creo que sí, ¿no? Forma está correcta. Cómo ilumina, ya es lo importante. Ahora, eh, esa es la parte que nos interesa. Como les comentaba, el proceso que hagamos nosotros de eh, exportar desde Revit, llevarlo a Dialux, realizar el estudio y demás, es todo un proceso, ¿no? Lo que nosotros tenemos que entender es que los datos que tiene cada luminaria, ¿no? Como estamos revisando ahora, es bastante importante, más que todo en sus magnitudes. Entonces, en Revit vamos a ir revisando esa parte. Vamos a propiedades de familia. Esto lo vamos a ver con más calma en clases posteriores, ¿no? Pero de momento esto me sirve para ir revisando la información que tiene esta familia. ¿Qué me indica? Esa familia de luminaria, por ejemplo, trabaja con un color inicial de 320 kelvins. Entonces, en el caso de la carnicería, en el caso de las frutas y de la sopa, eso tiene que ver mucho con el color, ¿no? Entonces, esta es luminaria, nosotros la podemos retocar si quisiéramos, pero la tenemos que dejar como venía, ¿no? Entonces, esta trabaja con esa temperatura. Siguiente. Acá vamos a ver que podemos ir revisando las magnitudes que hemos visto en nuestra presentación de las diapositivas, ¿no? Acá vemos el valor de su potencia. Acá vemos los lumens sobre watt, ¿no? Aquí vemos el flujo luminoso, los valores de candela, iluminancia y demás datos. Entonces, como esta familia de luminaria ya tiene los datos, por decirles de cierta forma, ya configurados, eso es porque viene ya de la empresa. Eh, Nosotros lo podemos retocar, ¿no? No había mayor problema. Pero, ¿de qué trata esta parte? La idea acá es hacer algo, aunque parezca un poco complicado, veámoslo de esta forma. A ver, veamos nuestro proyecto arquitectónico. Entonces vamos a hacer como si fuera un proceso, como un bucle, digamos. ¿Cómo sería? Este es nuestro proyecto arquitectónico. Lo que nos han, por decirles, proveído el equipo arquitectónico, ¿no? El equipo que ha diseñado, por si es la cocina, el baño, los dormitorios, y nos están pasando a nosotros el equipo eléctrico para que hagamos dos cosas. Uno, realizar el estudio con Dialux, ¿no? Realizarle, más que todo, obtener los resultados que nos da Dialux. Acá en documentación, nosotros vamos a poder ver esa parte. Entonces, en documentación nos sale todos los resultados, pero ya, por decirles, listos para imprimir. Acá, por ejemplo, tenemos los resultados de la sala de reuniones. Acá nos indica, ¿no? Las curvas Solux, nos da los resultados. Y eso es lo que me interesa ahora. ¿Cuántos de lux tiene este ambiente y los tipos de luminarias que se están usando ahí? A ver, este de acá, ambiente, y esto de acá. Acá nos está dando un resultado en lux. Eso dependiendo de cada ambiente.
Pero uno que nos salga con las listas de luminarias. A ver, este de acá. Listo, aquí está. Entonces, cuando nosotros revisamos los resultados de Dialux, vamos a ver que cuando seleccionamos las luminarias, nos muestra el tipo de luminaria que se está usando. Por ejemplo, aquí tiene el nombre de Basic Flood. Nos indica un poco de su potencia y demás en el nombre, pero acá vemos en sus resultados, ¿no? La potencia es de 50 watts. Este símbolo era el flujo luminoso, ¿no? Entonces son los lumens y son 5741 lumens. El elemento lumínico, lumen sobre watt, 113.2. Entonces acá vemos que esos resultados tienen que eh, tener coherencia en nuestras familias, ¿no? Entonces la familia que nosotros vamos a ir usando en Zebit, eh, esta de acá, tiene que tener los mismos resultados acá. Entonces, lo que les comentaba, el flujo de trabajo va a ser este de acá, ¿no? Vamos a partir pues hacemos esto. Vamos a partir del modelo arquitectónico. Entonces, yo les voy a proveer un proyecto arquitectónico de Revit, pero como práctica tienen que realizar ustedes un modelado, solamente dos plantas, ¿no? Tienen que realizarlo, pero ¿con qué particularidad? Como les decía al principio de la clase, nosotros les vamos a proveer de un plano en 2D en el que ustedes van a ir colocando los muros, puertas y ventanas. Primero, entonces ustedes van a hacer básicamente este paso, ¿no? Van a irse a eh, insertar, van a importar el archivo de AutoCAD que les vamos a proveer y lo van a enlazar al- a su proyecto de Revit. Perdón. Ahora, como estamos enlazando un archivo de AutoCAD, tienen que buscarlo a dónde lo han descargado ustedes. Bueno, yo tengo varios por acá, ¿no? Entonces puedo usar tal vez uno de, creo que tiene por acá. Supongamos que es ese, ¿no? Es un archivo de AutoCAD. Tienen que colocarlos unidades en metros. O con esa parte. Entonces, el archivo que nosotros les proveamos, tienen que cargarlo de esta forma, ¿no? Entonces lo van a abrir y ese archivo se va a insertar a su proyecto de Revit, ¿no? En este caso yo he importado un archivo de Carimo, ¿no? Pero puede ser un proyecto de planta, por decir, una planta de un proyecto. Entonces, lo que ustedes van a hacer va a ser modelar rápidamente, ¿no? No nos va a tomar mucho tiempo, pero lo importante es que aprendan. Entonces, antes de que acabe la clase, eh, lo que ustedes van a hacer mañana, o para la próxima práctica, mejor dicho, van a modelar muros, lo van a colocar el que se llama el genérico. De momento no tenemos que saber acabados de materiales, acabados de muro, caras y demás, ¿no? Un muro no tiene que tener de momento nada de materiales, o los que ustedes van a hacer. Entonces no se preocupen por colocar materiales o acabados. Lo pueden hacer si quieren, pero para esta práctica solamente requerimos que esté el modelo que les vamos a ir compartiendo. Entonces, rápidamente, ¿no? Van haciendo los tratamientos, por decirles que veo una cocina, aquí veo un baño y listo. Luego colocan las puertas, siempre teniendo el criterio que se abra abatiendo y que choque una pared, ¿no? Que no esté a este lado. Y listo, ¿no? Si hubieran tres, cuatro puertas, les pueden ir colocando. Si hubieran cuatro,
Ventanas también, pueden escoger entre los distintos tipos de ventanas que hay y lo pueden ir cargando. Entonces simplemente es irlo colocando, ¿no? Listo. ¿Qué sigue? Solamente en la pestaña de arquitectura van a ir colocando este elemento que se llama techo. Entonces seleccionamos el techo. Si les sale la opción de colocar automático, lo pueden hacer. En este caso no me sale, entonces tengo que dibujar un sketch. Entonces voy a cerrar todo este elemento, por decirles que sea la sala, y le estoy colocando un techo, ¿no? En este caso es el elemento que está cubriendo la parte inferior de la losa. Entonces lo terminamos. Y aquí nos indica a qué altura se está colocando. Me indica que se está colocando a los 260. Supongamos que eh, el acabado de la losa superior está a los 3 metros, ¿no? El espesor de la losa, supongamos que es 20, entonces sería 280. Eh, entonces aquí está 260, ¿no? Podemos elevarla en el caso que fuera 3. Si fuera menos, esto hay que irlo retocando. Entonces lo vamos a terminar ahí. Listo. No es visible porque estamos en una vista de planta. Si quisiéramos ver el techo o lo que acabamos de modelar, tenemos que irnos a una vista de techo, o vamos acá, entonces de la planta baja, y lo podemos ver, ¿no? Este es nuestro techo. Listo. Entonces, como ven, no es nada complicado y es un poco más fácil cuando parten ya de un ejemplo que está en AutoCAD, ¿no? Entonces, suponiendo que este es el ambiente que les hemos compartido, simplemente lo tienen que ir dibujando, ¿no? Siguen las líneas y listo. Esa manera de práctica. Listo. Entonces, para ir terminando ya, eh, acabamos esta parte. Veamos que acá obtenemos resultados para cada luminaria. Resultados que tenemos que ir interpolando ya hacia. Entonces, veamos de nuevo el ciclo de trabajo que vamos a ir haciendo. Entonces, el arquitectónico, lo que es este, es el número uno, ¿no? Lo que ya tenemos. Segundo, es exportarlo al formato IFC, pero siempre teniendo en cuenta los elementos estructurales. Como hemos visto en nuestro ejemplo, Dialux no entiende de estas uniones, ¿no? O de este sistema constructivo, para serles más directo, ¿no? Lo único que entiende son elementos cesados, ¿no? Sí se conoce puertas, pero no se conoce estas aberturas, ¿no? Por decirlos. No se conoce como abertura. Entonces, una vez que nosotros trabajamos con IFC, ya podemos exportarlo a lo que es Dialux. Ya en Dialux, nosotros, ¿qué hacemos? Ahí vamos a nuestro programa. Ya podemos empezar a construir nuestro proyecto. ¿Cómo lo construimos? Primero, importando el archivo .ifc, ¿no? Acá ponemos importar .ifc y seleccionamos el archivo. Una vez que lo abra, ¿no? Eso lo vamos a hacer mañana ya con nuestro archivo de Revit, y más que todo con el archivo que van a ir modelando, también vamos a ir haciendo pruebas. Entonces, una vez que lo tenemos ya nuestro 3D listo, tenemos que empezar a construir lo que ya es la luz. Entonces, como primera parte, si recuerdan, hemos visto un poco de teoría, hemos visto un poco de las magnitudes y hay que irlos pasando. Luego, hemos ido viendo cómo vamos a ir obteniendo luminarias. La primera opción que hemos visto son los catálogos. Como han visto, cada empresa tiene su respectivo particularidad, ¿no? Estas son para luminarias exteriores, tal vez de caseteras, de plazas o tal vez para el tema más de ese tipo, tema urbano.
Esta, por ejemplo, nos da opciones de descargar familias de Revit, ¿no? Aunque eso también nos sirve, pero hay que darle un retoque para que esto lo podamos importar a Dialux. Entonces acá también podemos ir tal vez revisando las demás empresas que trabajan con Dialux y pueden ir, por decirles, trabajando y realizando importaciones, ¿no? Como vemos acá. Esa no trabaja tan bien que digamos. A ver, otra de acá. Para acabar esta parte. A ver qué nos ofrece esta. También luminarias. Podemos ir categorizando, ¿no? Estas son más para emergencia. A ver, estas basadas en habitación. Una bastante interesante. A ver si podemos trabajar en Dialux y en Revit al mismo tiempo. Nos dice que trabaja incluso con Wi-Fi, con celular, pero no nos da la opción de descargar para BIM, ¿no? No tiene esa opción como la otra empresa. Bueno, entonces nosotros podemos ir obteniendo nuestras luminarias de esta forma, ¿no? La forma de los catálogos de las empresas. Otra es con los archivos que, por ejemplo, yo tengo acá. Acá yo tengo archivos .ies, ¿no? Esto es lo que sigue, lo que son los IES. Entonces, estos son como archivos de luminarias, como vemos acá, ¿no? Cuando yo los selecciono, me muestra su red fotométrica, ¿no? Se ilumina así, esto ilumina estado, se ilumina así, se ilumina hacia arriba, y tantas opciones que hay, ¿no? Esta es una biblioteca de distintos tipos de luminarias que hay. Entonces, estas también yo las puedo ir arrastrando a Dialux y se van a ir cargando. Pues vamos a probar eso. Entonces, lo importante acá es que yo tenga en la parte de las luminarias, ¿no? Lo que son la construcción de la luz, tenga listo acá, ¿no? Tengo luminarias listas para ir cargando el proyecto. Entonces, como ustedes, yo creo que tienen ya un poco de conocimiento en este tema de cómo iluminar, por decirles, un baño o una sala de estar, hay que escoger de diferentes tipos, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo listo. Bueno, se nos ha hecho un poco tarde, nos falta todavía muchas cosas que ir explicando, ¿no? Pero vamos a ir continuando mañana. Bueno, no sé si tienen dudas. Si no, continuamos nuestra clase el día de mañana. Hoy es martes, ¿no? Tenemos 6 clases, entonces vamos a pasarse el día sábado y nos vamos a dar un receso el día domingo, ¿no? Creo que sería justo. O si no, hagamos algo. Eh, yo creo que todos sabemos que estamos en pleno mundial, ¿no? Entonces, eh, si hubiera una forma de tal vez comunicarnos, que hubiera eh, por decirles, ¿no? Mover nuestra clase de receso que va a ser el día domingo o tal vez otro día, lo podemos conversar en el grupo, ¿no? Podemos proponer y hacer una votación. Si no, continuamos nuestras clases normalmente. Bueno, entonces, si no habrá consultas, nos vemos el día de mañana. Sobre la grabación, sí, bueno, yo no me estoy encargando de ese tema, pero a ver, lo voy a consultar con la administración. Bueno, si no hay consultas, entonces nos vemos el día de mañana. Espero que hayan entendido. He tratado de explicar lo más resumido posible, ¿no? Pero el tiempo se nos ha hecho un poco corto. Bueno, un gusto conocerlos y continuamos el día de mañana. Hasta la próxima clase. Buenas noches. Claro, falta. Como esta es nuestra primera clase, estamos recién viendo, ¿no? Lo que vamos a ir realizando, conociendo y demás.
Bueno, si no nos consultas, hasta la próxima clase.